Mi hija de 17 años pasó 3 días cocinando para 23 invitados por el cumpleaños de mi mamá. La comida era a las 5. A las 4:50, mi papá escribió en el chat familiar: decidimos celebrarlo en un restaurante, solo adultos. Horas después descubrí que, además, habían pagado esa cena con mi tarjeta del negocio. No fui al restaurante. Abrí mi casa. A la mañana siguiente, poco antes de las 8, estaban golpeando mi puerta como si los ofendidos fueran ellos. Cuando llegó el mensaje, yo estaba parada en la entrada de la cocina, tratando de no llorar frente a una ensalada de betabel. No era por el betabel, aunque admito que a veces parece algo que sacan de una bandeja de quirófano. Era porque mi hija se movía por la cocina como si todo su futuro dependiera de que a su abuela le gustara el glaseado de lavanda. Y tal vez, en su cabeza, sí dependía de eso. Fernanda se había levantado a las 5 de la mañana. No exagero, yo escuché su alarma. Para esa hora ya había horneado, picado, batido, decorado, quemado una charola de algo y vuelto a hacerlo desde cero. También había limpiado el piso con vapor porque, según ella, la cocina tiene que verse como si pudiera entrar salubridad en cualquier momento. La mesa estaba puesta para 23 invitados. Ni Fernanda ni yo contábamos en esa lista. Ella iba a servir su menú, y yo iba a ayudarla. Había tarjetas con nombres escritas a mano, flores frescas, menús impresos en papel grueso. Todo el comedor olía a mantequilla, tomillo y algo dulce que no supe identificar. Olía caro. Fernanda se había enchinado el pelo. Su mandil estaba limpio. Tenía esa luz cansada en la cara que solo he visto en finalistas de concursos de cocina y en novias que empiezan a dudar antes de entrar a la iglesia. Entonces vibró mi celular. Chat familiar. El mismo donde normalmente mandaban «Feliz Navidad», fotos borrosas de comida y cadenas de buenos deseos. Era mi papá. Decidimos celebrarlo en un restaurante. Solo adultos. Sin explicación. Sin disculpa. Solo eso. Al principio pensé que había leído mal, o que era una broma de mal gusto. Fernanda acababa de sacar del horno unas tartaletas de pera sin azúcar para una vecina diabética de mi mamá. Estaba tarareando música clásica porque decía que eso la ayudaba a concentrarse. Me salí al pasillo como si fuera a contestar una llamada. No iba a contestar nada todavía. Primero necesitaba que me dejaran de temblar las manos. Miré otra vez el mensaje. Decidimos. No decía decidí. Decía, decidimos. Llamé primero a mi papá. Sonó 2 veces. «Hola, hija», dijo muy tranquilo. «¿Ya viste el mensaje? ¿No van a venir?», pregunté. Mi voz salió firme, pero solo porque mi cuerpo ya había entrado en una especie de modo automático. No. Cambiamos el plan. Era más fácil así. Ya estamos aquí. ¿Están en el restaurante ahorita? Sí. Nos acaban de sentar. El menú se ve buenísimo. Ya están todos. ¿Todos? Hubo una pausa. Sí. ¿Por qué? Porque Fernanda lleva 3 días cocinando, dije. Ustedes dijeron que la comida sería aquí. Hizo comida para 23 invitados. Se levantó a las 5 de la mañana. Mi papá se quedó callado un segundo. Ah. Bueno. Dile que no se lo tome personal. Puede guardar sobras, ¿no? O congelarlas. Te dejo. Ya llegó el mesero. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Después llamé a mi mamá. Contestó con un bueno normal, como si nada estuviera pasando. ¿De verdad no van a venir?, pregunté. Del otro lado se escuchó un suspiro. Patricia, no empieces. Solo pensamos que era más conveniente. Y, la verdad, no queríamos arriesgarnos a que alguien se enfermara. ¿Enfermara? Fernanda tiene 17 años. Es muy lindo que quiera ayudar, pero no es seguro servirle comida a tanta gente hecha por una niña. ¿Y si alguien se intoxica? No tiene 5 años, mamá. Está tomando cursos. Planeó un menú. Sanitizó todo. Hizo opciones para diabéticos. Revisó alergias. «Qué bonito», me interrumpió. «Pero no es cocina de verdad. No como en un restaurante». Colgué. No confiaba en mí para no gritar. Llamé a mi hermana después. No porque esperara algo mejor de Araceli, sino porque una parte de mí todavía quería creer que quizá no sabía nada. Que tal vez la habían dejado fuera de la decisión. No. Ella sí sabía. «Ay, Patricia», dijo.
No hagas sentir mal a todos por esto. Fernanda está llorando. Está cansada. Es dramática. Tiene 17 años. Tiene que aprender que no todo gira alrededor de ella. Hizo comida para 23 personas. Y ninguno de nosotros quería hacer su experimento. La palabra experimento me apretó la mandíbula, como si Fernanda fuera una ratita en una cocina escolar, como si su esfuerzo fuera un juego incómodo que todos tenían derecho a esquivar. Colgué mientras Araceli seguía hablando. No me importó lo que iba a decir. Me quedé ahí, en el pasillo, tratando de acordarme de respirar. Detrás de mí, Fernanda seguía hablando. ¿Crees que el glaseado de lavanda quedó muy dulce? No quería exagerar. ¿Y la luz? ¿No se ve demasiado amarilla? Quería que se sintiera como restaurante, pero no como de esos lugares que quieren verse finos a la fuerza. Mamá. Se detuvo. Me giré. Mi cara debió decirlo todo, porque dejó de hablar a media frase. Sus ojos bajaron al celular que yo tenía en la mano. Luego me lo quitó. No alcancé a detenerla. Su dedo abrió el chat familiar. Leyó el mensaje. Luego vio la foto. Una mesa larga en un restaurante de Polanco. Copas levantadas. Mis sobrinos, recién cumplidos los 18, sonriendo a la cámara con los platos ya servidos. Mi mamá radiante. Mi papá alzando una copa. Ahí entendí que solo adultos no significaba adultos. Significaba sin Fernanda. Fernanda miró la pantalla demasiado tiempo. Después, apretó llamar. ¿Abuela? No escuché lo que mi mamá dijo del otro lado. Solo vi a Fernanda asentir. Y asentir. Y luego dejar de asentir. Su cara se desarmó como si alguien le hubiera puesto un peso encima del pecho. No gritó. No sollozó. Solo dejó que las lágrimas le bajaran despacio, como si hasta llorar por eso le diera vergüenza. Quise abrazarla, pero dio un paso atrás. Dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera de vidrio. Luego volteó hacia el pastel. Era precioso. 3 pisos. Rosetones perfectos. Encaje de chocolate. Violetas cristalizadas. Feliz cumpleaños 67, abuela Josefina, decía con letras de chocolate oscuro. Fernanda lo miró. No dijo nada. Yo me quedé ahí, inútil. Y entonces pensé, no, esta vez no. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sí sabía algo con una claridad que me quemaba. No iba a dejar que ellos definieran ese momento para mi hija. No iba a dejar que lo terminaran así. Uno cree que el peor dolor es ver llorar a un hijo. No. El peor dolor es verlo intentar no llorar para que tú no te sientas peor. Esa noche, mientras todos los demás chocaban copas en un restaurante de Polanco, yo me quedé en el pasillo frente al cuarto de Fernanda, sosteniendo un plato de pato rostizado que nadie había tocado, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto. Aunque, en el fondo, lo sabía. Eso no empezó esa tarde. Venía de años atrás. Yo fui la segunda hija. La hija que llegó 2 años después de Araceli. La hija no planeada. Mi mamá nunca usó la palabra error, pero tampoco hizo falta. Decía cosas como, nosotros creímos que con Araceli ya estaba completa la familia. O, tú fuiste una sorpresa, pero una sorpresa bonita, que traducido a palabras más honestas, significa, no queríamos otra hija, pero ya que, Araceli era todo lo que ellos querían. Elegante, sociable, rubia, simpática. Podía girar en medio de la sala y todos aplaudían como si acabara de ganar un premio. Yo podía desarmar un ventilador descompuesto y volverlo a armar para que funcionara mejor. Y lo único que recibía era un regaño por andar tocando cosas de hombres. Araceli tomó ballet. Yo una vez desarmé un tostador y me castigaron por destruir aparatos. A ella le pagaron clases, vestuarios, presentaciones y cada fantasía con lentejuelas doradas que se le atravesó. Cuando yo pregunté si podía tomar un curso de fin de semana para trabajar cuero o madera, me dijeron, no hay dinero para eso. Además, ¿para qué te serviría? Me sirvió para hacer un negocio. Años después, dirijo una pequeña empresa de artículos personalizados para el hogar. Piezas hechas a mano, detalles de madera, textiles, decoración sobre pedido. Mi esposo Mauricio trabaja la madera conmigo. Nos va bien. No somos ricos, pero vivimos de un trabajo honesto y estable. Mis papás todavía le dicen
Tu negocito. Mientras tanto, Araceli tiene 2 licenciaturas, una en letras y otra en danza, pero nunca ha logrado mantener un empleo estable por mucho tiempo. Aún así, sigue siendo la adorada. Y por esas ironías de la vida, yo todavía la he ayudado con dinero más veces de las que quiero admitir, en silencio. Sin reclamar. Porque eso es lo que hago. Pago cosas que nadie agradece. Cumpleaños. Traslados. El calentador de agua que se descompuso en casa de mis papás. El anticipo de una reparación urgente. Todo se absorbía dentro de esa idea familiar de Patricia está bien, ella puede. Trataban mi dinero como si fuera de todos, y mi opinión como si fuera correo basura. Luego llegó Fernanda. Mi hija. Lo más luminoso que me pasó. Fernanda es como yo, pero con menos miedo. Tiene intereses muy específicos y no pide perdón por ellos. Sus manos siempre tienen harina, chocolate o alguna salsa que se acaba de inventar. Una vez lloró porque su salsa holandesa no tenía profundidad emocional. No tengo idea de qué significa eso, pero la amo por decirlo. Fernanda quiere ser chef. No le gusta cocinar, quiere ser chef. Lee reseñas de restaurantes como otros adolescentes, ven videos en el celular. Habla de tener todo listo antes de cocinar como si fuera una filosofía de vida. Ya está investigando a qué escuela culinaria quiere entrar y si le conviene especializarse en repostería o cocina salada. Tiene 17 años. Y así como hicieron conmigo, mi familia ha intentado apagarle ese fuego desde que empezó. Qué tierno que juegue a ser chef. Le gusta entretenerse en la cocina. Ya se le va a pasar. Es muy sensible para esa industria. Debería pensar en algo más, académico, como su tía. Claro, porque una deuda enorme y 0 ingresos seguros era, según ellos, una meta más seria. He visto a Fernanda morderse la lengua más veces de las que puedo contar. Una vez, después de una comida familiar, se encerró 20 minutos en el baño. Cuando la encontré, se estaba secando los ojos y dijo que le había entrado jabón. No le había entrado jabón. Araceli le había dicho, frente a todos, que cocinar estaba bonito como pasatiempo, pero que no debía confundirse y creer que eso era una carrera seria. Mi mamá agregó, además, con ese carácter tan sensible, en una cocina profesional te comen viva. Fernanda sonrió, asintió, se tragó todo. Y luego lloró donde nadie la viera. Por eso, cuando mi mamá dijo que quería una comida familiar por su cumpleaños 67 y Fernanda se ofreció a hacer el menú completo, yo dudé, no porque no confiara en ella. Confiaba más en Fernanda que en cualquier adulto de mi familia. Dudé porque sabía lo que esa comida significaba para ella. No era solo un cumpleaños, era una oportunidad. Una mesa entera de gente que siempre la había tratado como una niña jugando con harina iba a probar lo que ella podía hacer de verdad. Mi papá había confirmado la hora 2 veces esa semana. Mi mamá había mandado la lista de 23 invitados. Araceli incluso preguntó si podía llevar a sus hijos. Todo estaba acordado. Fernanda hizo un menú, lo imprimió, organizó la cocina como una operación militar. Tomó en cuenta alergias, gustos personales y restricciones médicas. Mi papá no come hongos. Mi mamá dice que el cilantro le sabe a jabón. Fernanda ajustó los platos para los 2. Puso parte de sus ahorros para algunos ingredientes especiales, y yo completé el súper porque no iba a dejar que una cena para 23 saliera de su bolsillo. Fue al mercado conmigo. Comparó precios, eligió frutas, revisó hierbas, probó recetas. Pidió prestada una base giratoria para pasteles porque quería practicar líneas de betún limpias. Cada noche me enseñaba su lista, con palomitas junto a cada tarea terminada, y me preguntaba, ¿crees que les guste? Yo siempre le decía que sí, y odiaba que tuviera que preguntarlo. Vivimos en la del Valle, en una casa vieja que no es enorme, pero tiene una sala comedor amplia y un patio pequeño al fondo. Fernanda había medido cada espacio como si fuera a abrir un restaurante por una sola noche. El día de la comida se levantó a las 5 de la mañana. Otra vez, no exagero, escuché el ruido de sartenes, el zumbido suave de su música clásica y sus pasos rápidos sobre el piso mientras se movía de un lado a otro. A las 4 de la tarde ya estaba agotada, pero brillaba, como si estuviera haciendo exactamente lo que había nacido para hacer.
Ya saben lo que pasó después. No llegaron. Se fueron a un restaurante. Todos. Mis papás, mi hermana, mis sobrinos. Hasta los tíos que siempre llegaban tarde con una bolsa de pan comprado aparecieron allá. Los únicos que faltábamos éramos mi hija y yo. La muchacha que había hecho un pastel de 3 pisos y escrito: «Feliz cumpleaños 67 con chocolate oscuro». No solo rechazaron la comida, la rechazaron a ella. Y ni siquiera se tomaron la molestia de mentir bien. Pero hay una parte que todavía no he contado. Esa noche, mientras Fernanda estaba en su cuarto fingiendo mirar el celular, me llegó una notificación. Un cargo a mi tarjeta del negocio. La misma tarjeta que yo había usado para cubrir gastos familiares grandes cuando había una emergencia. Mi papá tenía los datos porque alguna vez le autoricé pagos puntuales. Esa noche no le autoricé nada. Poco más de 23,000 pesos mexicanos. En un restaurante de Polanco. El mismo restaurante donde estaban ellos. El mismo número de invitados. Habían usado mi tarjeta para pagar la comida que reemplazó la cena de mi hija. Me quedé en la cocina, todavía sosteniendo una base de tartaleta en una mano, mirando el cargo. Primero me reí. ¿Era eso o aventar un plato contra la pared? Luego lo sentí. Esa calma fría y furiosa que llega justo antes de una tormenta. No solo la borraron, no solo la humillaron, me hicieron pagar por la humillación, y pensaron que nos íbamos a quedar calladas. Se equivocaron. Yo debí ser la tranquila, la adulta, la madre con voz suave que dice: «No pasa nada, mi amor. Hiciste tu mejor esfuerzo». Pero no estaba de humor para eso. Fernanda seguía en la cocina, parada frente al pastel. Tenía los ojos rojos y las manos cerradas junto al cuerpo, como si quisiera romper algo pero no pudiera arruinar su propia obra. No la culpé. Ese pastel era una maravilla. Había hecho encaje de chocolate en la base y violetas cristalizadas arriba. Parecía de esos postres que ves detrás de un cristal en un restaurante elegante. Me miró y dijo con la voz rota: «Deberíamos tirar todo». La miré. «No, mamá, no. Si ellos no lo van a comer, ¿quién?». No tenía respuesta. Todavía no. Pero mis manos ya se estaban moviendo. Tomé el celular y empecé a buscar contactos. Fernanda no lo sabía, pero yo estaba a punto de darle la vuelta a esa noche. No con gritos, no con insultos, con algo que les iba a doler más. Gente viendo lo que ellos despreciaron. Primero llamé a Mauricio. Seguía en su taller, a unas calles de la casa, terminando un pedido de madera. Eso me dio todavía más coraje, como si el mundo normal tuviera la falta de respeto de seguir funcionando. «Te necesito en casa», le dije. «Ahora». No hizo preguntas. «Voy para allá». Después, llamé a todos los que se me ocurrieron y que podían llegar sin cruzar media ciudad. Amigas viejas, vecinos, 2 clientas del negocio, mi primo Samuel, del lado de mi papá, al que siempre dejaban fuera por ser conflictivo, que en realidad significaba que se atrevía a decir cuando los adultos estaban actuando mal. Javier, el vecino de enfrente, que administraba el grupo de Facebook de la cuadra y siempre se enteraba de todo antes que todos. Les dije la verdad. Mi hija pasó 3 días cocinando para el cumpleaños de su abuela. La dejaron plantada. Hizo comida para 23 personas. Necesito gente con hambre. No sonó como invitación. Sonó como llamado de emergencia. Y, para mi sorpresa, la gente vino. Rápido. Era sábado. Todavía no caía la noche y la mayoría vivía cerca. Eran vecinos, amigos de la colonia, personas que podían llegar caminando o en un viaje corto sin meterse al tráfico pesado. Para cuando Mauricio entró por la puerta, los primeros vecinos ya estaban tocando. Una vecina llegó con una botella de vino y 2 familiares que no tenían planes para cenar. Una mujer que recordaba de un club de lectura apareció con su hijo adolescente y un ramo de flores comprado en el camino. La noticia se movió más rápido de lo que imaginé. Primero en llamadas, luego en mensajes, luego en el grupo de vecinos, donde Javier subió una foto de la mesa y escribió: «Cena rescatada de emergencia. Si alguien no ha cenado, aquí hace falta gente». La casa empezó a llenarse plato por plato. Fernanda se horrorizó al principio. Se quedó en el pasillo, susurrando: «Por favor, mamá, ¿qué estás haciendo?».
Estoy rescatando lo que queda de tu dignidad y tu postre. Ayúdame a buscar más sillas. Pero, me giré hacia ella. Tú cocinaste durante 3 días. Hiciste algo hermoso. Esto no es lástima, Fernanda. Es no dejar que tiren tu trabajo. Eso la dejó callada. No porque estuviera convencida, más bien porque su cerebro estaba tratando de procesar lo que acababa de pasar. Juntamos 2 mesas plegables con la del comedor, abrimos el patio y empezamos a sacar la comida. Para cuando llegó el tercer grupo de invitados, Fernanda se había refugiado en la cocina para recalentar lo que debía salir caliente, montar en frío lo que ya estaba listo y hablarle bajito a una salsa para que no se cortara. Entonces apareció la periodista. Yo no la invité. Una vecina conocía a una redactora de una revista digital de comida en la Ciudad de México. La foto de Javier le llegó por mensaje, vio los platos, preguntó qué estaba pasando y pidió permiso para pasar. Entró con una bolsa pequeña de cámara y una expresión enorme de curiosidad. «Me contaron lo que pasó», dijo. «¿Está bien si pruebo algunas cosas?» Miré a Fernanda, que estaba congelada junto al horno, con los ojos abiertos como si alguien le hubiera pedido cantar en vivo mientras cargaba un pastel delicado. Respondí por ella. «Sí». Le di un plato. La periodista no solo probó, fotografió. Preguntó por ingredientes. Tomó notas. En un momento se acercó a mí y dijo en voz baja, «¿Sabe que su hija cocina mejor que algunos chefs profesionales que he reseñado?» Se me cerró la garganta. «Dígaselo a ella». Poco a poco, la casa se acomodó. Los 23 lugares quedaron ocupados. Fernanda se asomó desde la cocina como un animalito nervioso y preguntó, «¿Sirvo la entrada?» Le respondí, «No. Sirve tu menú». Y eso hizo. La sala se fue quedando en silencio cuando salió el primer tiempo. Luego llegaron los murmullos. «¡Qué delicia! ¿Eso es lavanda? Está impresionante. ¿Esto lo hizo ella sola?» Para el plato fuerte ya había aplausos. Para el postre, alguien se puso de pie para hacer un brindis. «Por Fernanda», dijo. Por la joven que cocinó una cena completa, no se rindió cuando la hicieron sentir menos y preparó comida mejor que muchas cenas por las que hemos pagado. La gente se levantó a aplaudir. Fernanda recibió una ovación de pie, y entonces apareció un segundo pastel. No era de ella. Era un pastel comprado que alguien había traído por si hacía falta, pero todos insistieron en que se partiera el de Fernanda. Ella lo cortó. Sonrió. Poquito, pero fue una sonrisa real. Y yo, por primera vez en toda la noche, pude respirar. Pero la noche no había terminado. A las 2 de la mañana seguía despierta cuando me llegó un mensaje. Era un enlace. Lo mandó la periodista. Ya estaba publicada una primera crónica digital, más completa de lo que yo esperaba para esa hora. El título decía, «Un cumpleaños que no fue». La joven chef que cocinó para 23 personas fue abandonada por su familia y terminó sirviendo la cena más memorable del año. La nota no solo elogiaba la comida de Fernanda. Contaba la historia. Cómo el cumpleaños de su abuela se iba a celebrar en nuestra casa. Cómo Fernanda cocinó todo. Cómo la familia decidió, sin avisar a tiempo, irse a un restaurante. Y cómo usaron mi tarjeta para pagar esa comida. No puso los nombres de mis papás, pero sí puso el de Fernanda. Y dejó muy claro quiénes se quedaron y quiénes la dejaron plantada. Me quedé viendo la pantalla, helada. Después, abrí los comentarios. Ya habían empezado. ¿Dónde se puede probar su comida? ¿Qué talento tiene esa niña? ¿Quién le hace eso a su propia nieta? Esa familia no merece ni una migaja. Miré a Fernanda. Se había quedado dormida en el sillón, todavía con el mandil puesto, las manos dobladas como si siguiera sosteniendo una espátula. Y supe que aquello no había terminado, porque esa nota ya estaba moviendo cosas, y a ciertas personas no les iba a gustar lo que se estaba moviendo. Hay un tipo de silencio muy particular justo antes de que alguien toque tu puerta con rabia. No escuchas pasos, ni motor de coche, ni gritos, solo quietud, un silencio pesado. Yo estaba lavando platos a la mañana siguiente cuando pasó. Medio pastel seguía en el refrigerador. Tarareaba algo bajito y me permitía sentir una gota diminuta de paz cuando sonaron los golpes. Pam, pam, pam.
Me sequé las manos, me asomé por la ventana y casi me reí. De verdad habían venido. Mis papás estaban en la entrada, con chamarras ligeras combinadas, furiosos como si estuvieran actuando en un programa de juicios. Un poco detrás de ellos estaba Araceli, con los brazos cruzados, en una pose que seguramente había practicado frente al espejo. Abrí la puerta porque ya estaba cansada de esconderme. Pero no los invité a pasar. «Tienes que arreglar esto», soltó mi papá, sin saludar. Mi mamá se metió de inmediato. «¿Tienes idea de lo que le hiciste a nuestra reputación?» Araceli todavía no decía nada. Dejaba hablar primero a los mayores. Muy tradicional de su parte. Parpadeé. ¿Lo que yo hice? Entraron empujando antes de que pudiera impedirlo. A mi pasillo, a mi cocina, a mi casa, como si todavía creyeran que tenían alguna autoridad ahí. «Le dijiste a los medios que abandonamos a Fernanda», dijo mi mamá entre dientes. Crucé los brazos. Yo no le dije nada a nadie. Una periodista vino, probó la comida que hizo Fernanda, se enteró de lo que pasó y escribió sobre eso. La verdad, creo que hasta fue amable con ustedes. Número, mi papá me apuntó con un dedo. ¿Te parece gracioso? Lo leyó la gente de la parroquia. Lo leyeron los vecinos. Mis amigos del club ni siquiera me contestan los mensajes. Alcé una ceja. ¡Qué tragedia! Entonces, Araceli dio un paso al frente. «Tienes que decir que no fue cierto», dijo, con una calma fabricada. «Tienes que decir que exageraron, que sacaron todo de contexto». La miré. Sacado de contexto. ¿Alguien les hackeó los dedos y mandó el mensaje desde el restaurante? Yo imaginé el cargo de 23,000 y tantos pesos en mi tarjeta. Fernanda alucinó las fotos que subieron todos desde la cena. A mi mamá se le quebró la voz. Nos hizo ver como monstruos. «No», dije en voz baja. «Eso lo hicieron ustedes solos. Ella solo cocinó». Ahí subió el volumen. Ya no hablaban conmigo. Hablaban hacia mí. Alrededor de mí. A través de mí. Es una niña y ya aprendió a usar Internet para manipular. Humilló a su abuela por atención. «Tú la criaste mal. Es exagerada. Es malagradecida». Y entonces llegó la frase que me pegó como una bofetada. Mi mamá volteó hacia Fernanda, que había salido en silencio al pasillo detrás de mí, y le dijo: «Debería darte vergüenza. No recuerdo haberme movido. Un segundo estaba en la entrada. Al siguiente estaba parada entre ellos y mi hija». Entonces Mauricio apareció desde el taller del fondo. Había escuchado los gritos. No preguntó qué pasaba. Vio sus caras, vio las lágrimas de Fernanda, y se colocó a mi lado como si cerrara una puerta. «Fuera», dijo. Mi papá se rió. «Esto es un asunto de familia». «No», respondió Mauricio. «Esta es mi casa. Ya le hicieron bastante daño. Aquí no le vuelven a gritar». No levantó la voz. No hizo falta. Se quedaron ahí unos segundos, furiosos, temblorosos, desinflándose. Luego Araceli murmuró algo sobre proceder legalmente y salió hecha una furia. Mis papás la siguieron. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Fernanda seguía detrás de mí, callada, rígida. Intenté abrazarla, pero ella miró hacia la ventana de la sala. Javier, el vecino de enfrente, estaba parado en la banqueta con el celular en la mano y cara de no creer lo que acababa de grabar. La puerta había estado abierta durante los gritos. Media cuadra escuchó. Lo saludé con una mano que decía dos cosas al mismo tiempo. «Hola» y «Si subes eso, vas a tener problemas conmigo». Demasiado tarde. Esa tarde apareció un video en línea. El título decía: «Los abuelos de la joven chef viral fueron a su casa a gritarle. Escuchen lo que le dijeron». Y entonces la historia empezó a circular más de lo que cualquiera de nosotros podía controlar. Los comentarios fueron durísimos. «Imagínate tener tanta amargura por un pastel. Parecen villanos de telenovela. ¿Quién le grita a una niña que les preparó una cena?» Por esto, muchos nos alejamos de la familia. Esa noche, antes de bloquear a mis papás, vi la última ronda de mensajes. Primero, «Nos arruinaste». Luego, «Vamos a proceder legalmente si no publicas una aclaración». Después, «Esto es maltrato a adultos mayores». Claro, no contesté. Los bloqueé a todos. A mis papás, a Araceli,
a su lado del chat familiar, y eliminé la tarjeta que habían usado para pagar esa cena. También llamé al banco para reportar que esos datos ya no estaban autorizados para ningún cargo familiar. Esa traición financiera no iba a repetirse. Más tarde publiqué algo sencillo. No fue un discurso, no fue un ataque, solo una frase. Respaldamos cada palabra y ya no vamos a proteger a personas que lastiman a nuestra hija. Esperaba ataques. Recibí apoyo. Me escribieron viejos amigos. Le escribieron desconocidos a Fernanda. Un chef local la invitó a hacer prácticas en su cocina durante el verano. Alguien de un programa culinario al que ella soñaba entrar dijo que seguirían su camino con mucho interés. No celebramos. Pero por fin pudimos soltar el aire. Durante los meses siguientes, Fernanda armó su portafolio, tomó encargos pequeños, terminó su solicitud y siguió cocinando incluso en los días en que todavía le dolía acordarse de esa cena. Pasó un año. Fernanda entró. No a cualquier lugar, al programa del que antes hablaba bajito, como si decirlo en voz alta pudiera traerle mala suerte. Está en su primer año, pero ya tiene clientes. Personas que le piden cocinar para eventos pequeños, hornear pasteles de cumpleaños, preparar cenas privadas. Algunos incluso mencionan aquel artículo. Su blog de cocina creció muchísimo. Sube recetas, fotos, videos, pruebas, errores, platos completos. Tiene seguidores reales, gente que la ve. Fernanda es distinta ahora. No más ruidosa, no más arrogante, solo más firme. Nunca volvió a buscar a mis papás. Yo tampoco. No fue de un día para otro, pero pasó. Primero fueron llamadas que dejaron de contestarles. Después invitaciones que ya no llegaron. Más tarde supimos que se mudaron hacia Puebla, a una ciudad más tranquila, a unas 2 horas de la Ciudad de México en un buen día, sin tráfico pesado en la salida. Le dijeron a alguien que querían una vida más tranquila. Claro, Fernanda nunca recibió una disculpa de verdad. Yo nunca recuperé los 23,000 y tantos pesos mexicanos de aquella cena, pero recibimos algo mejor: claridad, paz. Fernanda obtuvo un futuro hecho con sus propias manos, y eso no se lo pueden quitar. Lo que entendí esa noche no fue solo que mi familia no valoraba la comida de Fernanda. Entendí que llevábamos años aceptando faltas de respeto como si fueran parte del paquete familiar. Comentarios disfrazados de preocupación, favores que nunca se agradecían, dinero que salía de mi cuenta porque Patricia puede, silencios para no incomodar a nadie. Lo de la cena solo lo dejó a la vista. Mi hija cocinó 3 días. La dejaron plantada y todavía usaron mi tarjeta para celebrar sin ella. Ahí comprendí que un límite no siempre se pone con una pelea. A veces se pone dejando de pagar, dejando de explicar, dejando de abrir la puerta. Durante años confundí respeto con aguantar. Ya no. La familia no tiene derecho a lastimar a alguien solo porque sabe que uno perdona rápido. Y proteger la paz de una hija también es aprender a no rescatar a quienes viven rompiéndola. Elegí a mi hija, y volvería a hacerlo mañana.